¿y esto de dónde viene? Y es que está ahí Paloma presente. Y la última vez que se me ha presentado ha sido, tuve una sesión con una medium de Boston, y ¿quién vino? Paloma. Paloma. Está muy presente en mi vida, está muy pendiente, siento que me protege, me ayuda, se ha manifestado de diferentes maneras y la verdad es que siento mucho su cariño, su protección. Sé también que se presenta, se manifiesta a una de sus hijas, especialmente a través de los sueños. Y yo te digo que eran 80 o personas o casi. El único que levantó la mano fui yo. Wow. Y dijo cosas que eran de Paloma y de mí, e incluso cosas que habían ocurrido después de trascender la vida física, ¿no? Yo había tenido relación con sus hijas, yo he estado en casa de Paloma después de su transición y, y me he ocupado junto con sus hijas, he ayudado al tema de su biblioteca, me he traído a casa libros, mencionó los libros que me había traído, mencionó un libro en concreto que me instó a que me leyese, eh, y, y luego dijo tantas cosas, tantas evidencias, que fue increíble, ¿no? Pero es que después de eso eh, se ha presentado también en diferentes ocasiones a través de alumnos y a través de otros medios, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que uno de los libros que tengo de ella, pues el título me llamaba la atención y digo, pues sería interesante, ¿no? Hacer un taller, algo que tenga que esté relacionado con este libro de Paloma. Y recibir un mensaje de una alumna al cabo de los días, oye Daniel, perdona, pero es que estaba haciendo una de las meditaciones que nos has enseñado y me entró de repente la sensación, la presencia de Paloma, la que no conocí, y que te dijese este mensaje que adelante con el taller. Otra alumna que tampoco conoció a Paloma, se le presentó 3 veces en sueños, diciendo, oye Daniel, es que me viene Paloma, que yo no la conocí, pero me habla de un taller. Y la verdad es que todavía no lo he creado, pero está ahí presente. Y luego en otras ocasiones a veces yo también hago lectura de tarot, lo hago a un nivel terapéutico, eh, no como futurología, sino para conectar con las capacidades de la persona, su subconsciente, su estado vital. Y en ocasiones me veo o me escucho haciendo una serie de interpretaciones que digo, o sea que Paloma está ahí muy presente, muy activa, disfrutando el plano espiritual porque es como está toda la universidad del universo a su alcance y bueno, pues me siento muy afortunado por lo que he vivido y lo que sigo viviendo con Paloma, ¿no? Ujú. Qué bonito. Presente. Claro, creo que eso nos deja muy claro, ¿no? De que los vínculos de las personas no se pierden nunca. Siempre que haya amor, que haya cariño, Exacto. o sea, yo siempre lo digo y en varias entrevistas lo he comentado, ¿no? Los lazos del amor son mucho más fuertes que la muerte. Muy buena, sí, sí. Me Qué encanta. bonito. Una pregunta que yo tengo, por ejemplo, y sí, yo tengo esa creencia de toda la vida, ¿no? Y aparte cuando hablo con personas como tú, como otros tanto que he tenido la suerte de poder mantener una conversación sobre este tema,
para mí es una tranquilidad, ¿no? Que alguien me confirme que mi ser querido que ya no tengo aquí de esta forma, está de otra forma, aunque yo no lo pueda percibir como lo percibía antes, ¿no? Ujú. Pero, mm, ¿qué realmente se sabe o se tiene una idea de lo que realmente viven ellos en el más allá, o de la forma que viven ellos en el más allá y cómo nos tienen presente a nosotros? Porque es como nos imaginamos de que el espíritu está aquí con nosotros, nos ve, o tienen otra forma de vivir. A ver, tiene una forma de vivir que no está supeditada a las limitaciones de la materia o nuestro 3D, ¿no? También depende de su nivel de conciencia, porque no es que desencarnes por ejemplo, eh, te vuelvas beato, ¿no? Por el hecho de haberte desencarnado. Yo siempre digo, genio y figura hasta la sepultura y Y más más allá. allá. Entonces depende del nivel de conciencia y puedes ir a ese cielo que puede ser como una especie de doble de este mundo donde tu forma de experimentar es similar a cómo sería el plano material, pero a medida que vas elevando tu conciencia, vas comprendiendo, vas soltando esas necesidades y puedes llegar a un estado muy, muy, muy espiritualizado, ¿no? Entonces va a depender, es lo que se menciona en la Biblia, ¿no? En la casa de mi padre hay muchas moradas y esas moradas que son estados de conciencia. Ujú. Por eso que no es lo que muchas veces pensamos de que una vez que pasamos al otro plano, ¿no? O vamos al otro mundo, ¿no? Es todo eso, todo, perfecto, todo muy bonito, no, cada uno seguimos teniendo nuestra conciencia, ¿no? Seguimos teniendo, por ejemplo, Paloma, llegó diciendo: "Yo, la primera, yo yo hablo". Seguimos teniendo el que ha sido una persona, tímida, callada, sigue siendo así, el que ha sido temperamental sigue siendo así, porque a mí, si me lo confirma, para mí la verdad que es una satisfacción, ¿no? Porque, mm, siempre he pensado, digo, cuando pasemos al otro lado, ¿seremos todos iguales? ¿Será eso de todos luz, todo? Y sería muy aburrido, ¿no? A ver, en la primera etapa, sobre todo, está la memoria de nuestro carácter, de nuestra vida en la Tierra. Luego, con el tiempo, pues vamos limando asperezas, vamos comprendiendo, vamos reconociendo los diferentes valores, ¿no? Algo que ocurre en las consultas muchas veces es cuando el ser querido o la persona espiritual viene y hace un acto de humildad y reconoce que ha errado, que no ha obrado bien y quieren pedir perdón, ¿no? Se produce una sanación tanto para el cliente o clienta como para la persona espiritual, ¿no? Entonces, bueno, con el tiempo van comprendiendo y su carácter va cambiando, ¿no? Se va espiritualizando. Pero es algo que tenemos que hacer todos. Vamos a Claro. pasar por ahí Un y es lo que proceso. se trata de evolucionar, ¿no? Mm. Sí. Pues dentro de este universo espiritual, ¿no? Ah, hay cosas que generan muchas preguntas, ¿no? Pero a la vez creo que también causan mucho dolor y sufrimiento. Y yo creo que uno de estos temas es el tema de la muerte voluntaria y el tránsito del alma. Según tu experiencia, ¿qué ocurre cuando una persona decide quitarse la vida? A ver, según mi experiencia, cuando alguien se quita la vida, en el otro lado se la recibe con amor, Ujú, se le ayuda a comprender que quitarse la vida
realmente no era la opción, sino se le ayuda a ver que habían otras opciones, otras posibilidades, pero en mi experiencia esa persona no va a un infierno, no está siendo castigada, no está siendo juzgada, está siendo comprendida y está siendo tratada amorosamente. Vale. El pesar que tienen estas personas es por el daño que han hecho a sus seres queridos al, al quitarse la vida. No eran conscientes al cometer ese acto del el trauma o el dolor que iban a causar a esos seres queridos, y ese es su gran pesar, ¿no? Mm. Pero no es porque les estén castigando o porque les hayan enviado a un infierno. Lo que pasa que sí que es cierto que, bueno, nuestra mente en un principio es la que manda, nuestro sistema de creencias. En el plano astral, eh, nuestro sistema de creencias crea realidad. Sí que hay personas que pueden crear su propio infierno, su propia penitencia, ¿no? Pero siempre van a haber seres espirituales, luminosos, amorosos, que van a estar ahí para ayudar y para que tomen conciencia de que son amados, amadas Ujú. y que van a tener un apoyo, ¿no? Para comprender y para incluso para enmendar los errores. Vale. Vale. Y imagino que, claro, que las familias de esas personas, ¿no? Que deciden pasar al otro plano, por voluntad propia, esa familia después, claro, muchas de ellas se quedarán con culpabilidad por no haberlos podido ayudar de otra forma, por no haber estado, a lo mejor se sienten responsables, ¿no? De que haya pasado eso, ¿no? Hayan tomado esa decisión. ¿Qué se le podría decir a esa familia para que esa culpa que tengan o que tienen desaparezca? A ver, es difícil porque cuando ocurre esto siempre piensas, ¿no? No he hecho lo suficiente. Eh, Incluso, ¿no? Cuando ocurre esto o cuando se va a un ser querido que ha tenido una enfermedad, es un pensamiento habitual. No he hecho lo suficiente en el caso del suicidio. ¿Cómo no me he dado cuenta de las señales cuando las señales estaban ahí? Eh, o hay culpabilidad porque no estaba en ese momento presente para evitarlo, etc., etc., ¿no? Ah, son reacciones humanas, son hasta cierto punto lógicas. Cuando la persona espiritual se comunica, siempre su intención es hacer comprender al ser querido que sigue en la tierra que no era su responsabilidad, que, que no tiene que tener culpa de nada y tranquilizar explicando que están en un lugar donde hay luz, que tienen apoyo, que tienen terapia, una terapia muy especial basada en el amor, que sienten, ¿no? El- el suceso trágico, pero dan esperanza, dan confianza, dan tranquilidad. Y los familiares que quedan en la tierra muchas veces vienen angustiados por el temor de que su ser querido esté en el infierno, ¿no? Y aparte hay muchas personas o muchos comentarios por ahí donde se hablan de lugares o de estados de castigo y a día de hoy
y eso crea mucho dolor emocional en los familiares y la verdad es que es una tranquilidad y una sensación de sanación cuando el ser querido da pruebas de que sigue viviendo, reconoce sus errores o da explicaciones del por qué, de cómo se sentía y agradece todo el apoyo que tuvo de sus seres queridos y reconoce que los seres queridos, las personas, hacemos hasta donde podemos, hasta donde sabemos. Entonces, la sanación es muy bonita y necesaria. Ahí, Sí, yo. perdona un segundo porque quería preguntar una cosa a raíz de esto. Una pregunta, es más bien una observación a ver si realmente es así. Porque muchas veces cuando un ser querido se marcha, ¿no? Pensamos que sufrimos porque ese ser querido está como desamparado, ya está solo, nosotros nos quedamos aquí todos juntos y puede que sea al contrario, que esa persona al descender ya entra en otro mundo, en un estado de, no sé, ¿no? De sabiduría, ¿no? O en un sitio donde se siente bien, quizás más vivo en esta vida y somos nosotros los que nos quedamos desamparados sin él. Claro, a ver, la verdad es que no morimos solos, nos vienen a recoger nuestros seres queridos, ancestros, nuestros familiares de 4 patas y de 2 alas. Eh, Eso es lo habitual y eso es lo normal, ¿no? Y la verdad es que cuando, por ejemplo, trabajo con personas en duelo, hacemos terapia, pues muchas veces la clave está en reconocer el enfado con el ser querido porque, eh, vale, se ha muerto, pero es que me ha dejado aquí, sobre todo, pues una persona viuda, ¿no? O sea, se ha ido y me ha dejado aquí con todo el marrón, pues vaya morro, ¿no? Que trabajamos ahí, digo, hay que ver qué cabrito tu marido que hoy se muere y te deja con todo este marrón. Y ahí empezamos ya a cambiar la perspectiva, a reconocer que hay enfado, que es humano sentirse enfadado con el ser querido que ha fallecido. Y ya a partir de ahí empezamos a sanar la relación, empezamos a sanar el duelo. Pero realmente sí que es verdad que ellos, aquello que se dicen, pasan a mejor vida, ¿no? Y el que se queda aquí, pues a veces tiene que apechugar con hijos, tiene que sacar adelante la familia, llegar a final de mes, etc, etc. Oye, que se ha muerto, pero no es el que lo tiene más fácil. Entonces es paradójico, pero sí es Sí, así. sí, pero a la vez, por lo menos para mí, es una tranquilidad, ¿no? Porque, no sé, es pensar, yo pensaba, por ejemplo, mi padre que decía, ay, ahora se va, está solo y este momento estará perdido, sabrá lo que tiene que hacer, sabrá para dónde tiene que ir, como el que va a arreglar papeles o algo y se puede liar. Ese era mi pensamiento, de decir, ahora él trasciende, pero él sabrá manejarse allí, sabrá manejarse en el otro mundo. Y muchas veces me ha saltado eso, la pregunta que he hecho. Mm, ¿Está más perdido él o estoy más perdida yo? Y creo que sí, que nosotros nos podemos quedar más perdidos, ¿no? Sí. Sin ello. Lo habitual es que cuando trascienden hay una fiesta de bienvenida y les ayuden a adaptarse, a reconocer su nuevo estado y a vivir desde el espíritu. Eso es lo habitual. Pues entonces perfecto, es una tranquilidad. Dani, perdona que te he cortado antes. No, tranquila, no te preocupes. No, yo quería decir que todo Esto, esto, ¿no? perdona, Dani, No, que tranquilo. Di. ah, em, tu padre tenía un sentido del humor especial, ¿verdad? Sí, Un sentido del sí, humor espontáneo y además que cuando menos te lo esperaba te salía con alguna
que te descolocaba y hasta al cabo de un ratito no te dabas cuenta que estaba bromeando. Sí, tenía eso, un sentido del humor y una personalidad especial. Una persona muy querida que todavía se sigue hablando de él, aunque siento que hace mucho tiempo que ha trascendido, pero todavía la gente sigue hablando de él. Sí. Y la sensación que tengo es que en ocasiones le presientes a través del olor, de su olor. A través de muchas cosas, a Pero el través de olor muchos momentos. característico, como hay un aroma, algo que está ahí en el momento que eso sucede, hay un sentimiento de sentirte protegida, Sí, como abrazada, ¿no? sí, sí, Y el contacto físico fue importante sobre todo en los últimos años de la vida. Y el cogerle la mano y apretar la mano y sin palabras hubo mucha comunicación a ese nivel. Y en, sí, su- y en su- y en sus últimos momentos estuviste muy presente y pudiste acompañar y le acompañabas desde el silencio, desde la presencia y siempre has tenido la duda si hiciste lo suficiente y si lo hiciste y además las decisiones del último momento fueron muy acertadas, aunque tuviste que en un momento dado confrontarte con alguna persona de la familia, pero te hiciste valer. en ese, gracias a Dios hemos estado muy unidas, la familia, hemos hecho todo lo posible, tenemos la conciencia muy tranquila, pero claro, es el dolor de un ser querido, siempre parece que es poco, ¿no? Lo que se hace por esa persona, ¿no? Y quizás siempre piensas, se podría haber hecho más, aunque conscientemente tengas la tranquilidad de que más no se podía hacer. Y Pero hay una persona con él que creo que tengo la sensación que es como su madre, tu abuela, que es muy vivaracha, muy espontánea, muy vital y están ahí los dos haciendo un gran equipo. Pero la abuela era súper vital y también muy espontánea y llena de vida y además era como a ver por dónde va a salir la abuela, ¿no? Porque era como muy especial y rompía los esquemas, los esquemas de abuela y, y los, sí, era un estilo a paloma, una cosa así de, sí, sí, gracias. ha querido presentarse. Gracias. Pues, Daniel, yo te quería preguntar también, después de esto que estoy con la emoción a flor de piel ahora, ¿no? Hablando de estas transiciones, ¿no? Lo habitual es que se acompañen y que llegan su camino y trasciendan. Es verdad que hay casos en los que no sucede así y necesitan una ayuda. Entonces, al hilo de esto, tú haces un taller que se llama Rescate de Almas y quería preguntarte en qué consiste hacer un rescate de almas y en qué casos se da. Bueno, el rescate de almas sucede cuando la persona espiritual quizás no es del todo consciente de su nuevo estado o es el resultado de su transición, es el resultado de una tragedia, de un accidente. Y hay diferentes maneras de hacer el rescate de almas. Se puede hacer desde lo que es la mediunidad, eh, se puede hacer desde a través, por ejemplo, que tú mencionas, ¿no? El taller de rescate de almas, donde personas, aunque no sean mediums, aprenden una serie de técnicas y partiendo de la imaginación como una herramienta de conciencia, empezamos a imaginar que nos encontramos con un ayudante, un ángel de la guarda, un guía, eh,
este ayudante nos lleva hacia una persona que necesita esa conciencia de su estado, y a partir de ahí pues se va creando una especie de diálogo que en un principio es un diálogo que creamos desde nuestra mente, es como un guión que empezamos a escribir, pero dentro de ese guión de repente empiezan a aparecer informaciones, frases que, 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 nos, que nos descuadran porque no nacen de nosotros, ¿no? Sino es como que vienen de un sitio que no sabemos de dónde, y ahí empieza a haber la evidencia de que realmente ya no es imaginación, sino que realmente se está sucediendo el contacto, ¿no? Y a partir de ahí, sentando estas bases, se ayuda a que la persona reconozca su estado, pueda reencontrarse con seres queridos que han trascendido antes que lo que ella, y puedan realizar su camino, ¿no? ¿Qué te iba a decir, Daniel? Antes de nada, porque en 10 minutos me tengo que ir, lo siento mucho. Pero quería preguntarte, y me gustaría mucho escuchar tu respuesta, sobre qué suele necesitar un alma para requerir ese acompañamiento y si hay miedo, hay confusión, algún tipo de apago o algo. Depende del estado de conciencia de la persona. Vale. Depende del estado de conciencia. Si tiene mucha culpa, si está muy ofuscada en sus pensamientos, en su sistema de creencias, puede no percibir el entorno, puede no percibir a los guías espirituales, a los seres queridos, porque está totalmente centrada en su realidad subjetiva, ¿no? Ujú. Entonces, en esos casos, pues es cuando hay que actuar a nivel de rescate. Y debido a que ese alma en un principio resuena más con la realidad material que con la espiritual, es por ello que hace falta pues, que haya un medium o personas que quieran dar este servicio, personas físicas cuya vibración va a ser más perceptible para ese alma en un principio, ¿no? Vale. Vale, pues lo Bueno, dicho. Insisto que lo habitual es que haya una transición correcta, amorosa, luminosa, y que Vale, nuestros seres queridos estén bien. vale. Guay. perfecto. Pues, Pues Dani, decía familia. eso, Sí, perdona, dime. que te tenías que ir, ¿no? Sí, lo siento mucho, pero es que había quedado para hacer una barbacoa y tal con unos amigos y lamentándolo mucho me tengo que ir, Daniel. Espero volver a hablar contigo algún día de estos, de verdad, me ha encantado tenerte aquí, escucharte, hablar contigo sobre este tema. Chicas, ¿qué decir de vosotras? Siempre es un placer hablar con vosotras, poder veros. Y lo dicho, Daniel, ha sido un inmenso placer y chicas, ya nos vemos. Venga, nos vemos. ¿Vale? Pásalo muy bien. Siempre. Chao. Chao, Dani. Bueno, por nosotras, más o menos hemos aprendido mucho. Yo me he llevado hasta mis regalos, que te lo agradezco en el alma. De todo esto, hay algo que se quede, imagino que muchas cosas, ¿no? Se quedan en el camino, ¿no? Pero ¿hay algo importante que creas que es necesario que sepamos los que todavía aún vivimos en este mundo, de cuando trascendamos? ¿Necesitamos saber algo? ¿Necesitamos ir preparados? Es muy importante no tener miedo. Generalmente las personas dicen que no tienen miedo a la muerte, sino que tienen miedo a la forma de morir. Pero la verdad es que también vivimos en un momento privilegiado donde la medicina ha avanzado mucho, tenemos nuestros cuidados paliativos, y la verdad es que entre
los avances médicos, la preparación psicológica que ahora en este momento hay, cada vez nos ocupamos más del tema de la muerte, que es lo único seguro que tenemos nada más nacer, pues todo eso implica que en principio nuestra transición va a ser una transición digna y adecuada, ¿no? Con lo cual, tenemos que aceptar que la muerte forma parte de la vida. De hecho, paradójicamente, prepararnos para ese desenlace tiene un efecto y es que produce una mayor calidad de vida, prepararnos para la muerte. Sí. Y cuando llegue ese momento, sobre todo es el poder despedirnos, que los familiares nos den permiso para irnos y pensar en las cosas bonitas, pensar en los seres queridos que se fueron antes que nosotros y la ilusión y el entusiasmo de poder reencontrarnos. Todo ello va a facilitar que haya una transición adecuada y que entremos en esa celebración de ese nacimiento a esa nueva vida que realmente es la vida auténtica. Has dicho una cosa que creo que es muy importante y la he pensado muchas veces, que es el permiso de los familiares a que te vayas, ¿no? Entonces, hay algo que, por ejemplo, yo he vivido, ¿no? Que ha sido decirle a la persona que ya se marcha, decirle, este momento tienes que descansar ya, te tienes que ir, espéranos donde vayas. Y ha habido veces que lo he pensado, digo, sería demasiado decir eso, ¿no? Que me dijese, jolines, pues tiene ganas de que me vaya, ¿no? Digo, o ha sido como un alivio para esa persona el decirle, no te preocupes por nosotros, vamos a estar bien, tira para adelante, ve a dónde tienes que ir. No, para la persona es un alivio, es darle permiso, es darle permiso. Vale, vale, porque era algo que muchas veces he pensado y digo, se ve tan claro, a lo mejor tan a la ligera, decir, venga, que te tienes que ir, pero ya era eso, como era el sentimiento de decir, hay que decirle que deje de sufrir ya, ¿no? Que no se preocupe por nosotros, que vamos a estar bien. Sí, exacto. Es ese mensaje necesario para ello. Porque hay algo que siempre me ha dado mucho miedo y gracias a Sandra, ese miedo se me ha quitado. Que me comentó ella algo así, no sé si lo voy a decir bien o lo voy a expresar bien, que cuando vamos a tener una muerte difícil, ¿no? O dolorosa o complicada, es como que nuestro alma se despega de nosotros un poco antes, ¿no? Para que Sí, ese sufrimiento no ocurra. o sea, el alma no se queda con el recuerdo de un sufrimiento. El alma sale del cuerpo antes de la muerte física y cuando hay una muerte que es un poquito angustiosa, realmente eso obedece a la mecánica del cuerpo, pero el alma no está en el cuerpo y nunca queda con la memoria de una agonía, sino una cosa es la parte mecánica, corporal, física, y otra cosa es el alma como conciencia que ya está separada de ese cuerpo, ¿no? Pues una tranquilidad, la verdad, porque siempre te quedas con la cosa esa, ¿no? De si pasa algo, el miedo, ya por lo menos en mi caso, no es el miedo de lo que pase, ¿no? Sino de cómo pase, de esa persona, lo que pueda sufrir, lo que... Entonces, claro, después de todo, egoístamente es una tranquilidad, ¿no? La que entra, ¿no? De decir, no solamente cuando me toca a mí, sino mis seres queridos, ¿no? De que no sufren, de que pueden pasar a mejor vida, como decíamos antes, con el menor sufrimiento posible, ¿no? Aunque las circunstancias de su muerte sean dolorosas. Pues Sandra, Nada, pues te paso yo el teléfono. quería darte las gracias porque me parece un bonito broche final, ¿no? Tanto por tu generosidad como por los mensajes que has dado, que yo creo que sirven de alguna manera un poco de alivio a dolor a quien pueda escucharlo, ¿no?
y que ayudan un montón. Así que me faltarán vidas para agradecértelo y gracias de verdad. Nada, muchas gracias a vosotras por esta oportunidad y la oportunidad de divulgar aspectos espirituales que ayuden a tener esperanza y tranquilizan a las personas. Es muy importante en los tiempos que corren. Sí, yo creo que es lo más importante eso, lo que decíamos antes, que nos quedemos tranquilos de que quien parte va a mejor vida, verdaderamente, que no es solamente un dicho, que es que realmente pasa a mejor vida. Así que es lo mejor. Así que muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias. Nada, a vosotras. Así que ya nos veremos en futuras ocasiones. Y luego, Sandra, contigo estoy percibiendo una persona que es un hombre y no sé por qué también me viene un tema de olor y huele mucho como a madera, como si hubiese sido una persona que hubiese trabajado con madera, hubiese sido carpintero, hubiese hecho tallas. Pero el olor de la madera está muy presente. ¿Eso tiene sentido para ti? ¿No tiene sentido para ti? ¿Lo tiene para mí? No, lo tiene para ti. Eres tú. Mi padre trabajaba con la madera. Ah, vale, de acuerdo. Vale. Pero Se ha ido Sí. contigo. De todo el rato era eso, ¿no? La madera, el olor a madera. Mi padre Vale. trabajaba con la madera y su familia han sido artistas, han estudiado Bellas Artes, han sido profesores, han trabajado mucho con la madera. Y mi padre, aparte de gustarle mucho el arte, es que su trabajo era con la madera, con muebles y Vale, cosas. si todo el rato es esto, olor de madera, pensaba que correspondía a Sandra, pero vale, sigue siendo tu padre. Vale.